tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Todo listo, iniciamos con nuestros titulares. PPK está en el ojo del huracán. El Congreso peruano aprueba segunda moción de vacancia que podría apartarlo del cargo por incapacidad moral para gobernar. ¿Cuáles son esos motivos? Los vamos a revisar. Y en nuestra lista daremos un vistazo al escenario económico de Panamá. Economía en tiempo de elecciones. Vladimir Putin busca su cuarta reelección. Vamos a revisar cuál es el panorama económico del país euroasiático. A favor, 15 en contra, 15 abstenciones. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Los casos de corrupción que salpican a Pedro Pablo Kuczynski lo vuelven a poner en riesgo de dejar la presidencia de Perú. Este jueves el Congreso Nacional aprobó por mayoría la moción de vacancia contra PPK por permanente incapacidad moral para gobernar, por haber aceptado coimas, sobornos supuestamente sobre contratos públicos cuando fue ministro en el gabinete ejecutivo del expresidente Alejandro Toledo, quien por cierto está prófugo de la justicia peruana con orden de extradición. Vamos entonces uniendo los hilos. ¿Cómo es que se armó todo este enredo? Lo revisamos. En diciembre de 2017, la Comisión Lavallato reveló que Odebrecht realizaba 7 pagos por un total de $782.207 a Westerfield Capital, empresa de Kuczynski, por consultorías entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007, 2 de las cuales estaban relacionadas con la carretera interoceánica norte del país. En su defensa, PPK dijo no reconocer dichos contratos, porque cuando él fue ministro de Economía y jefe del gabinete de Alejandro Toledo, delegó la representación de su empresa al chileno Gerardo Sepúlveda. Asimismo, Westerfield Capital habría firmado un contrato con Odebrecht para asesorar el proyecto hídrico Olmos, pero fue First Capital de Sepúlveda la que prestó los servicios. Otra de las aristas del caso Kuczynski lo constituye la fundación de la empresa Seacon Development Chile en 1996, un fondo de inversiones que representó a Gerardo Sepúlveda. De acuerdo a la calificadora de riesgos Standard & Poor's, Seacon era un fondo administrativo por Latin America Enterprise Fund, el mismo de inversión matriz que constituyó el actual mandatario peruano en la ciudad de Miami, Estados Unidos. A partir de 2010, Seacon absorbió a First Capital, manteniendo el mismo nombre. Por último, el Banco de Crédito del Perú habría remitido a la Fiscalía documentos que dan cuenta de 140 movimientos hechos por PPK durante el tiempo en que Westerfield Capital brindó asesorías a Odebrecht. Será entonces el próximo 22 de marzo cuando el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski deba presentarse entonces frente al Congreso. Cambiamos de tema y decimos que más empleo no siempre es sinónimo de buenos empleos. En América Latina hay varios ejemplos de esta realidad. Hoy vamos a reseñar uno de esos, México, donde una leve mejora de los indicadores en términos de generación de nuevos puestos de trabajo no ha redundado en mejores pagas para los trabajadores. Vamos a revisar qué ocultan los indicadores del mundo laboral. Según un estudio realizado por la calificadora de crédito HR Ratings, hablamos que en el 2017 la población ocupada de México creció 1,42%, lo que contribuyó a disminuir la tasa de desempleo que habría sido registrada en el año y había sido reportada también
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, el INEGI. No obstante, la mayoría de personas con nuevos empleos solo percibe como máximo 2 salarios mínimos al mes, que en México, por cierto, es de 88,33 pesos diarios. Desde 2012 se observa además una aceleración en la creación de empleo de bajo rango salarial, específicamente del total del incremento de 3,6 millones de la población ocupada de 2012 a 2017, hablamos del 74%, o 2,6 millones que fueron empleos con 2 salarios mínimos y no más. De 2009 a 2017, la población ocupada con más de 3 salarios mínimos se redujo en más de 3,1 millones. Asimismo, se observa un aumento de 3,3 millones en la categoría que no especifica cuáles son sus ingresos mensuales. La caída del salario se puede deber en parte a la crisis financiera de 2009 que provocó los despidos de personas con salarios mayores a 5 sueldos mínimos para recortar gastos, pero también gracias a las medidas, a las políticas del gobierno del PRI que no han tomado decisiones políticas a favor de la clase trabajadora. Y llamado al presidente empresario Mauricio Macri es denunciado, es calificado como un presidente que gobierna para los ricos. Y así se ratifica casi que en cada decisión política con la que ha favorecido a su círculo de amigos, a su círculo de familia e incluso el gremio empresarial, a costa, claro, del Estado argentino que cada vez percibe menos ingresos por concepto de impuestos. El portal web eldestape.com justamente titula: el Estado perdió 4.104 millones de dólares por la quita o baja de retenciones. Los datos que aporta este portal que decimos, eldestape.com, son referidos del informe de Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, en el que además se dan otros detalles. Solo en el 2016 se perdieron 2.132 millones de dólares por el mismo concepto, mientras que en el 2017, año en el que también se registró una fuerte sequía, fue de 1.972 millones de dólares. Las pérdidas responden en gran parte a la quita y baja de retenciones al campo del trigo, la soja y el maíz, una de las principales medidas que fue aplicada por Macri a la llegada a la Casa Rosada. El presidente sigue en todo caso enfocado en relajar aún más los controles, trámites e impuestos que el sector agropecuario debe rendir ante las entidades públicas del Estado argentino. Y por cuarto año consecutivo, Petrobras reporta pérdidas. La joya de la corona brasileña mantiene los balances en rojo, pese a ese plan de desmantelamiento y de desinversiones de Michel Temer y además del remate de activos energéticos con el que el presidente no electo de Brasil prometía solvencia. Tenemos los números. Datos difundidos por la semiestatal brasileña Petrobras revelan que en el 2017 registró pérdidas por 136 millones de dólares, siendo el cuarto año consecutivo de números negativos. Los números rojos son resultado del acuerdo que la empresa firmó para resolver procesos judiciales abiertos por inversores de Estados Unidos que se vieron perjudicados por el vínculo de la empresa con el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, que tuvo un coste de 3.400 millones de dólares. Aunque en el 2017 la empresa redujo la deuda líquida hasta los 84.877 millones de dólares, el menor valor desde 2012, esto responde a los recortes de personal y a la baja de costos por pozos secos y ociosidad de equipos y por depreciación de activos. Es la situación entonces de Petrobras en manos del gobierno no electo de Brasil. Ahora hablamos, fíjense, de Chile, porque el pasado 11 de marzo el nuevo presidente de este país, Sebastián Piñera, iniciaba su segundo mandato y lo hacía con un discurso optimista, proyectando una agenda para el desarrollo económico del país. Sin embargo, ya CARE 2018, a los compromisos económicos que debe asumir la nueva gestión y administración de Sebastián Piñera, pero en un tono menos
festivo que lo que hizo el jefe de gobierno. Lo que vamos a escuchar a continuación justamente abre esas interrogantes en medio de los escenarios económicos complejos, como lo describió Larraín. ¿Qué medidas se le pueden avecinar a los chilenos en los próximos 4 años, cuando además ya han dicho que vendrán recortes y ajustes? Expectativa, el crecimiento que uno tiene ahí y estamos listos y vamos a crecer. No, esto es súper complejo y es un tremendo desafío. El tremendo desafío, veremos cómo lo resuelven entonces en Chile. Momento de hacer la primera pausa. Al regreso estaremos evaluando la economía de Panamá a propósito del conflicto que se está generando en Colombia. Al regreso. Con una población de poco más de 4 millones de habitantes, Panamá tiene una posición casi privilegiada en varias clasificaciones de crecimiento y desarrollo en América Latina. Vamos a revisar por qué y en cuáles. En términos de caída o desaceleración económica, Panamá es una de las excepciones de América Latina. En la última década, la economía de este país ha sido una de las que ha experimentado mayor crecimiento. Hablamos que de 2001 a 2013, según datos oficiales, la evolución media anual fue del 7.2%, es decir, más del doble del promedio de la región. A diferencia de la mayoría de los vecinos latinoamericanos, Panamá pues no se ha visto afectada por la caída de los precios de las materias primas. Esto hizo que el buen desempeño económico de Panamá se explica en que mientras casi todos los países latinoamericanos desarrollaron modelos económicos sobre la base de la explotación de recursos naturales, su economía se sostiene de los servicios, priorizando las necesidades del comercio internacional por encima de las propias. Estando dolarizada, tiene una alta presencia de zonas francas, como Colón, de libre circulación de capitales y mercancías, y sin impuestos, lo que ha propiciado la instalación de gran número de empresas. De ahí que las principales actividades estén focalizadas en el sector terciario, siendo el sector financiero lo clave en la riqueza de Panamá. Este genera 7,1% del PIB y maneja activos por cerca de 90.000 millones de dólares. Pese a los momentos polémicos como el escándalo de los Panama Papers, la industria de servicios de ese país ha sido un motor de crecimiento muy efectivo para la nación centroamericana. Pero en común con las otras naciones de modelos económicos similares, es una riqueza mal distribuida. La pobreza prevalece en áreas rurales, en su mayoría habitadas por poblaciones indígenas, mientras que en las zonas urbanas, la pobreza extrema está por debajo del 4%. En las zonas rurales, alrededor del 27%. Esto representa un reto más para el país
acusado como está de tolerar un manejo opaco de su sistema financiero para generar una riqueza que no está llegando a muchos panameños. De este modelo de crecimiento, el Canal de Panamá, con su estratégica ubicación en el punto más angosto entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, ha tenido un efecto de amplias proyecciones sobre los adelantos económicos y comerciales de Panamá, por supuesto, pero también de la región. Vamos a revisar algunos números de los que aporta pues el canal a esta nación centroamericana. Durante la mayor parte de su historia, el Canal de Panamá estuvo bajo la administración estadounidense, con unos criterios operativos y de servicios diferentes a los del transporte marítimo comercial internacional. Sin embargo, desde el año 2000, el canal bajo administración panameña comenzó a diseñar y operar un perfil diferente que permite optimizar la navegación marítima mundial, acortando la distancia entre países productores y consumidores. A pesar de lo que pudiera parecer, el Canal de Panamá no es tan influyente en su Producto Interno Bruto, dando trabajo al 1% de la población activa. El Canal de Panamá reportó cifras récord de beneficios económicos durante el ejercicio fiscal 2017. De acuerdo con datos aportados por la administración del canal en su balance anual, se registró un incremento de 22,2% para el paso de tonelaje por la vía interoceánica y un ingreso de peajes de 2.238 millones de dólares, representando un aumento de 15,8% con respecto al 2016. Asimismo, la ampliación del canal repercutió positivamente con los 13.548 tránsitos de embarcaciones, es decir, un avance del 3,3%. También las estadísticas de eficiencia del canal panameño señalan que un 54% de los buques que transitaron a lo largo de 2017 fueron portacontenedores, un 29% transportaba gas licuado de petróleo y un 9% gas natural licuado. De acuerdo a la autoridad del canal, cerca del 90% de la flota mundial de gas licuado tiene la posibilidad de atravesar el mar, permitiendo que productores de Estados Unidos envíen el producto a Asia con precios mucho más competitivos. El Canal de Panamá pasa cerca del 6% del comercio mundial y se une más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países distintos. Pese a todos esos números positivos, ese crecimiento económico que destaca en los países de Centroamérica y de América Latina en general, todavía hay 19,8% de los panameños que no tienen vivienda, servicios básicos ni acceso a Internet. Es ese tipo de modelo de crecimiento empobrecedor. Segunda pausa en Impacto Económico, ya venimos con más. Siga en sintonía. Debemos mantener y acelerar las tendencias positivas para que en 2019-2020 podamos alcanzar tasas más rápidas de crecimiento económico, más rápido que las tasas mundiales. Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de hacer nuestro acostumbrado recorrido 360. Iniciamos allí en Rusia, lo veíamos, lo escuchábamos, el presidente de este país, porque ya Rusia entra en la recta final para las elecciones presidenciales que se van a celebrar este domingo 18 de marzo. Vladimir Putin busca un histórico cuarto mandato que, según las encuestas, tiene casi asegurado. Está reconocido por su liderazgo mundial en este nuevo tablero geopolítico, también por los logros en materia económica. Sin embargo, se cuentan también varios pendientes en este aspecto. Vamos a revisar cuáles son. Tras un 2015 y 2016 en recesión, la economía rusa ha vuelto a crecer y cerró el pasado año con una expansión de 2,1%.
Si bien el registro fue positivo, según las ambiciones del actual Ejecutivo, es insuficiente. El favorito y potencial vencedor en la elección presidencial del 18 de marzo, Vladimir Putin, sabe que aún tiene asuntos que atender. Sin embargo, el líder ruso cuenta con varios avales. Durante su tercer mandato, Putin impulsó una serie de reformas que permitieron el avance significativo de la economía, en el que el motor de desarrollo, basado en los ingresos de petróleo y minería, ha reducido su dependencia externa. En lo social, también destaca una reducción de la pobreza. Con Putin, Rusia redujo el índice de hambruna, que rondaba el 40%, a menos de 20 puntos. Debemos resolver una de las tareas clave para la próxima década, garantizar un crecimiento seguro y de largo plazo del ingreso real de los ciudadanos, al menos reducir a la mitad la tasa de pobreza en los próximos 6 años. Entre los retos que asumirá Vladimir Putin de resultar electo como huésped del Kremlin están reactivar la industria de defensa de manera que ésta pueda derramar recursos y dinamismos al resto de la economía, sin olvidar la lucha contra la corrupción que gangrena el país. Hasta ahora, las cartas están echadas. Este domingo Era la situación entonces en Rusia, mucha expectativa para este fin de semana. Telesur va a estar presente entonces con un operativo especial Rusia Decide. Cambiamos de tema ahora hablando de Francia, donde como ayer mismo reportábamos, ahora se hizo efectivo, decenas de pensionistas se manifestaron en protesta contra la pérdida del poder adquisitivo que supone los recortes a las pensiones. Esto debido al incremento de la fiscalidad y el estancamiento de este monto de sus pensiones de jubilación. Es una advertencia además para el presidente Emmanuel Macron, cuya popularidad está cayendo en un electorado clave para su gobierno. ¿Y qué es lo que exigen los pensionados? En primer lugar, la revisión al alza de las pensiones, que llevan varios años congeladas o revisadas muy mínimamente. Se trata del punto central de todas las protestas. También piden revisión o congelación para los jubilados de la contribución social generalizada, es decir, piden que paren de aumentar el monto para contribuir al sistema previsional, que actualmente se ubica en 8%, ya que mientras más suben, más pierden poder adquisitivo mensualmente. Medidas de urgencia también para las instituciones y residencias víctimas de una crisis que ya lleva años incubándose. También solicitan ayudas directas para los servicios de ayuda a domicilio de personas dependientes. Y hablamos que, según un sondeo publicado por Le Point, el 80% de los franceses creen que los jubilados son los más perjudicados por el gobierno de Macron. Pone a los pensionistas contra los empleados. Los pensionistas son acomodados, son desempleados, son flojos. Siempre somos acomodados con alguien más, pero no enfatiza que los más ricos son los privilegiados, son los ferroviarios, los jubilados, los desempleados, que aparentemente son flojos, pero en realidad todos están buscando un trabajo y nadie quiere estar desempleado. Así que no me digas que Macron está cuidando a la gente. Eso es lo que opinan entonces los pensionados allí en Francia, que al igual que España sufren por los recortes, los cambios al sistema previsional. Así llegamos también al final de Impacto Económico. Será hasta mañana. Chao, chao.